Llamativo, intenso, colorido. El fascinante mundo del arte pop que surgió en los años 50 sigue siendo una de las corrientes de arte moderno más reconocibles hoy en día. ¿Pero quién lo inventó? ¿Fue Andy Warhol o Roy Lichtenstein? En realidad, ninguno de los dos. Para descubrir por qué, tenemos que remontarnos a la Gran Bretaña de la posguerra. En 1952, artistas jóvenes y del mundo de la escritura y la crítica se conocieron en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Criticaban la visión tradicional del arte por ser elitista y buscaron alternativas para hacerlo más accesible mediante la cultura popular. Este contramovimiento, conocido como el Independent Group, es considerado el precursor del arte pop. De hecho, fue Richard Hamilton, integrante del Independent Group, quien definió por primera vez el arte pop como popular, transitorio, fungible, de bajo costo, producido en serie, joven, ingenioso, atractivo, efectista, glamuroso y de las grandes empresas. ¿Es una viñeta de uno de tus cómics favoritos? No se trata de Superman o de Wonder Woman, sino del trabajo de Roy Lichtenstein, pionero del arte pop. Su fascinación por el cómic en el arte le sirvió de inspiración para crear obras como Wham y Nurse. Fíjate en cómo se sirve de técnicas propias del cómic, como los bordes gruesos, los globos para los diálogos y los puntos exagerados, conocidos como puntos Venn-Day, para crear tonos y sombras. Valiéndose del lenguaje visual de los cómics, Lichtenstein transformó con sus cuadros lo que se consideraba un arte vulgar o popular en un arte de prestigio, haciendo que nos cuestionemos qué es el arte en realidad. ¿Lo has visto 1, 2, 3 veces? Incluso 100. ¿Pero a qué se debe la obsesión por la repetición en el arte pop? ¿Por qué no hacer algo único e inigualable? La edad de oro de los años 60 en Estados Unidos supuso un incremento del consumismo y de la producción en masa. Artistas pop como Andy Warhol homenajeaban a la par que criticaban este cambio tan drástico. Empleaban métodos publicitarios como la serigrafía para generar imágenes que se repetían inspirándose en la cultura popular y en productos cotidianos, usando la producción en masa del arte para imitar el incremento de la producción de los bienes de consumo, desligándose así completamente del expresionismo abstracto que imperaba en el arte de Estados Unidos. Artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Tom Besselman dominaron la escena artística del pop en los años 60, pero a este movimiento no solo lo conformaron hombres. En otras partes del mundo, artistas como la pintora británica Pauline Body y la pintora belga Evelyn Axel exploraban mediante el arte pop temas como el empoderamiento femenino, la sexualidad y el deseo. ¿O qué tal Corita Kent, la monja que se inspiró en la lata de sopa de Warhol para crear sus propias serigrafías de arte pop como medio para hacer activismo social y político? En Nueva York, la artista Yayoi Kusama acusó a Warhol de apropiarse de su obra, hecho por el que tapó las ventanas de su estudio para que nadie curiosara ni le robara sus ideas. Desde Monet hasta Rembrandt, las obras de referentes en el arte se venden por cantidades millonarias en subastas y las obras del ícono del arte pop Andy Warhol no son una excepción. Pero ¿cuál es la que tuvo el precio más alto? Te vas a sorprender. ¿No fue Turquoise Marilyn o su 8 Elvises? El récord lo batió una obra que quizás ni reconozcas, su Silver Car Crash Double Disaster, que plasmaba la impactante imagen de un automóvil destrozado por un accidente, se vendió por $105.4 millones en 2013 en la subasta de Sotheby's y se ha convertido en la obra de Warhol más cara hasta la fecha. ¿Aprendiste algo nuevo? Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas videos como este. Y si también quieres descubrir cientos de los mejores cursos creativos online impartidos por profesionales de referencia mundial, entra a domestika.org.